Hola, hola, mi gente bella. Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente favorita de chismes jugosos, noticias de farándula y análisis profundo de las relaciones más candentes del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha dividido a fans y ha encendido debates apasionados en redes sociales. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, la pareja, ¿realmente fue una pareja? ¿O fue todo un elaborado truco publicitario? ¿Romance secreto o solo amigos? La verdad impactante está a punto de ser revelada, o al menos vamos a intentar llegar a la verdad juntos. Prepárense porque hoy vamos a desenredar este misterio, analizar cada pista, cada declaración, cada mirada cómplice y cada silencio revelador. Vamos a escuchar a los expertos, vamos a revisar entrevistas antiguas y vamos a explorar las teorías más locas, y quizás algunas no tan locas que circulan por internet. Así que abróchense los cinturones, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que empecemos, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí o incluso si eres un viejo amigo que se olvida de darle al botoncito, no te olvides de suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, y así formes parte de esta gran familia de chismosos empedernidos. Dale like a este vídeo si te emociona tanto como a mí saber la verdad sobre Hande y Kerem. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Ok, respiremos hondo. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que al juntarlos automáticamente evocan imágenes de pasión, risas, complicidad y bueno, mucho marketing. Su química en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se complementaban, era como si hubieran sido creados el uno para el otro. Y claro, Senkalkapm fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas. Pero, ¿qué pasó cuando las cámaras se apagaron? Ahí es donde las cosas se complican. Oficialmente confirmaron su relación en abril de 2021, después de meses de especulación por parte de los fans. Recordemos esas fotos robadas en Maldivas, esas miradas furtivas en eventos públicos, esas declaraciones ambiguas que solo alimentaban los rumores. Era un festín para los paparazzi y un deleite para los fans. La confirmación llegó como un alivio, como una validación de todo lo que ya sospechábamos. Si están juntos, es real, el amor existe, parecía gritar el universo. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, entrevistas donde se deshacían en elogios mutuos. Eran la definición de couple goals. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? En enero de 2022, la burbuja estalló. Los rumores de ruptura empezaron a circular con fuerza. Ya no había fotos juntos en Instagram, ya no se les veía juntos en público, y las declaraciones en entrevistas se volvieron más cautelosas y distantes. Y finalmente la confirmación oficial. Hande y Kerem habían terminado su relación. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entramos en el terreno de las teorías, las especulaciones y los testimonios de fuentes anónimas. La versión oficial, la que se repitió una y otra vez en los medios, es que simplemente se distanciaron, que sus agendas estaban demasiado ocupadas, que la presión de la fama fue demasiado fuerte. En pocas palabras, que el amor se acabó. Pero, ¿es esa la historia completa? Muchos fans se niegan a creerlo. Y tienen sus razones. Para empezar, la química entre Hande y Kerem era demasiado palpable, demasiado real, como para ser puramente actuada. Las miradas, los toques, las risas, parecían genuinos, nacidos de un afecto profundo. Además, hay quienes argumentan que la relación fue una estrategia de marketing desde el principio. Una forma de impulsar la popularidad de la serie y de consolidar a ambos actores como estrellas. En esta teoría el romance habría sido un montaje, un guión cuidadosamente elaborado para mantener a los fans enganchados y para generar publicidad. ¿Suena cínico? Quizás. Pero en el mundo del espectáculo, nada es descartable. Hemos visto parejas que se crean por conveniencia, relaciones que se mantienen en secreto para proteger la imagen pública y romances que se terminan abruptamente por presiones externas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que sustentan cada una de estas teorías? Empecemos con la teoría del romance genuino. Como ya mencionamos, la química entre Hande y Kerem es un argumento fuerte. Sus interacciones en pantalla y fuera de ella parecían auténticas, llenas de cariño y complicidad. Profundicemos en esto. Analicemos algunas escenas clave de Senkalkapm, donde esa chispa era innegable. Recordemos ese primer beso bajo la lluvia,
¿podría alguien actuar esa intensidad? ¿O esa escena donde Edar Ande le confiesa sus miedos a Serkan Kerem, ¿podría esa vulnerabilidad ser fingida? Algunos argumentan que no, que esas emociones eran reales y se filtraban a través de la pantalla. Incluso los gestos más pequeños, como la forma en que Kerem miraba a Ande fuera de cámara durante las entrevistas, parecían revelar algo más que una simple amistad. Era una mirada de admiración, de cariño, quizás incluso de amor. También están los testimonios de personas cercanas a la pareja. Amigos, compañeros de trabajo y miembros de sus familias han hablado en ocasiones sobre la conexión especial que existía entre ellos. Si bien estos testimonios suelen ser vagos y ambiguos, probablemente por temor a represalias, sí sugieren que había algo más que una simple amistad. Recuerdo haber leído un artículo de una revista turca donde un miembro del equipo de producción, obviamente anónimo, decía que era evidente que se querían mucho, se cuidaban el uno al otro y siempre estaban pendientes el uno del otro. Ese tipo de testimonios, aunque no sean pruebas irrefutables, alimentan la teoría del romance verdadero. También hay que considerar la dificultad de mantener una fachada durante tanto tiempo. Si su relación era puramente profesional, ¿cómo lograron mantener la ilusión de romance durante tantos meses, incluso después de que terminaron de grabar la serie? ¿No sería agotador y contraproducente? Por otro lado, tenemos la teoría del montaje publicitario. Los defensores de esta idea señalan que la confirmación de la relación coincidió con un momento crucial en la promoción de Senkalkam. La serie estaba a punto de ser transmitida en otros países, y un romance entre los protagonistas sería una excelente manera de generar interés y de atraer a nuevos espectadores. Profundicemos en esta teoría. Examinemos la estrategia de marketing de la serie. ¿Era habitual crear campañas publicitarias centradas en el romance de los protagonistas? ¿O fue una excepción en el caso de Ande y Kerem? Algunos argumentan que la productora de la serie, MF Yapm, es conocida por utilizar estrategias de marketing agresivas, incluyendo la creación de rumores y la manipulación de la prensa. De hecho, hay quienes afirman que la confirmación oficial de la relación fue orquestada por la productora para maximizar la popularidad de la serie en el mercado internacional. Recordemos que Senkalkam fue un éxito en países como España, Italia y varios países de Latinoamérica, lo que generó importantes ingresos para la productora y para los actores. Un romance bien publicitado podría haber sido la clave para este éxito. Además, algunos argumentan que la ruptura también estuvo estratégicamente programada. Justo después de que la serie terminara, y cuando ambos actores estaban listos para embarcarse en nuevos proyectos, el romance llegó a su fin. ¿Casualidad? Algunos creen que no. Esta teoría sostiene que una vez que la serie terminó y la relación dejó de ser beneficiosa para la imagen de ambos actores, se decidió ponerle fin al romance. De esta manera ambos podrían seguir adelante con sus carreras sin estar encasillados como la pareja de Senkalkam. Además, la ruptura generó aún más atención mediática, lo que podría haber beneficiado a ambos actores a largo plazo. Recordemos que después de la ruptura Ande y Kerem fueron vinculados con otras personas, lo que les permitió reinventar su imagen y explorar nuevas oportunidades profesionales. Otro argumento que se utiliza para sustentar esta teoría es la falta de detalles sobre la ruptura. Ni Ande ni Kerem han hablado abiertamente sobre las razones de su separación. Han mantenido un silencio casi absoluto, lo que ha alimentado las especulaciones y ha dado pie a todo tipo de teorías conspirativas. Analicemos este silencio. ¿Es una estrategia común entre las celebridades turcas mantener la privacidad sobre sus relaciones? ¿O es una señal de que hay algo más detrás de la ruptura de Ande y Kerem? Algunos argumentan que el silencio de ambos actores es una prueba de que su relación fue un montaje. Si su romance hubiera sido real, dicen, habrían compartido más detalles sobre su separación, al menos para dar una explicación a sus fans. Sin embargo, otros argumentan que el silencio es una señal de respeto mutuo y de que ambos actores prefieren mantener su vida privada fuera del alcance de los medios. También es posible que hayan firmado un acuerdo de confidencialidad que les impide hablar sobre los detalles de su relación. Sea cual sea la razón, el silencio de Ande y Kerem ha contribuido a alimentar las especulaciones y a mantener viva la llama de este misterio. Pero podría haber una tercera opción. Podría ser que el romance haya sido genuino al principio, pero que luego se haya visto afectado por la presión de la fama, las agendas ocupadas y las expectativas del público. Esta es quizás la teoría más realista y la que tiene más sentido. Es fácil enamorarse en un set de grabación, especialmente cuando se interpreta a una pareja romántica. Las largas horas juntos, la inmersión en los personajes y la química en pantalla pueden crear un ambiente propicio para el romance. Pero mantener una relación bajo el escrutinio público es otra cosa. Profundicemos en los desafíos de mantener una relación bajo el escrutinio público.
La presión de los medios, los rumores y las especulaciones pueden ser abrumadoras, especialmente para parejas jóvenes y relativamente nuevas en la fama. Los fans pueden tener expectativas poco realistas sobre la relación, y cualquier desviación de estas expectativas puede generar críticas y decepción. Además, los paparazzi están constantemente tratando de capturar momentos íntimos y pueden llegar a invadir la privacidad de la pareja. En el caso de Hande y Kerem, su relación fue objeto de un intenso escrutinio desde el principio, lo que seguramente contribuyó a la presión que sintieron. La presión de los medios, las expectativas de los fans, los rumores y las especulaciones pueden desgastar incluso a las parejas más sólidas. Y si a eso le sumamos las agendas ocupadas y la falta de tiempo para estar juntos, es fácil entender por qué muchas relaciones terminan fracasando. Examinemos las agendas de Hande y Kerem. Ambos son actores muy solicitados en Turquía y en el extranjero. Después de Senkalkapm, ambos se embarcaron en nuevos proyectos que los mantuvieron muy ocupados y lejos el uno del otro. Hande protagonizó la serie Bambaşka Biri y se convirtió en embajadora de varias marcas de renombre, mientras que Kerem protagonizó la serie Jakob Seversen y también se dedicó a la producción de películas. La falta de tiempo para estar juntos podría haber contribuido al distanciamiento y eventualmente a la ruptura de su relación. En el caso de Hande y Kerem, es probable que todos estos factores hayan jugado un papel importante. Es posible que su romance haya sido genuino al principio, pero que la presión de la fama y las exigencias de sus carreras hayan terminado por separarlos. También hay que considerar la posibilidad de que hayan crecido y cambiado como individuos a lo largo de la relación, lo que podría haber afectado su compatibilidad a largo plazo. También es posible que hayan descubierto que aunque tenían una gran química en pantalla, no eran compatibles como pareja en la vida real. A veces, la magia que se crea frente a las cámaras no se traduce en una relación duradera. La actuación requiere la creación de una ilusión, y es posible que Hande y Kerem hayan sido muy buenos en la creación de la ilusión de romance, pero que no hayan podido mantener esa ilusión en la vida real. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿romance secreto o solo amigos? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es blanco o negro. Es probable que haya habido un poco de ambas cosas. Es posible que Hande y Kerem hayan sido amigos al principio, que luego se hayan enamorado, que hayan disfrutado de un romance apasionado, y que finalmente hayan decidido separarse por diferentes razones. También es posible que su relación haya sido más compleja de lo que imaginamos, con elementos de amistad, romance y estrategia publicitaria. La realidad es que las relaciones humanas son complicadas y raramente se ajustan a categorías predefinidas. Es posible que Hande y Kerem hayan tenido una relación que era una mezcla de amistad, romance y conveniencia, y que los factores que influyeron en su relación hayan cambiado con el tiempo. La verdad es que nunca sabremos con certeza lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Solo ellos dos conocen la historia completa. Y es su derecho mantenerla en privado. Respetemos su privacidad. Aunque nos gustaría saber todos los detalles de su relación, es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos con derecho a la privacidad. Han compartido parte de su vida con nosotros a través de su trabajo, pero no están obligados a revelar todos los detalles de su vida personal. Sin embargo, podemos analizar las pruebas, escuchar a los expertos y formar nuestras propias conclusiones. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos examinado los argumentos a favor y en contra de cada una, y hemos tratado de llegar a una comprensión más profunda de este misterioso romance. Pero independientemente de lo que haya pasado entre Hande y Kerem, una cosa es segura, su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, su romance fue emocionante y su ruptura ha generado todo tipo de especulaciones. Y eso es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Las historias de amor, los romances secretos, las rupturas inesperadas, todo forma parte del juego. Y nosotros como espectadores, no podemos evitar sentirnos atraídos por estos dramas. El mundo del espectáculo nos ofrece una ventana a un mundo de glamour, romance y drama, y nos permite escapar de la monotonía de la vida cotidiana. Las historias de amor y desamor de las celebridades nos hacen sentir conectados con ellos y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Así que, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que el romance entre Hande y Kerem fue genuino? ¿O crees que fue todo un montaje publicitario? Déjame tus comentarios abajo. Quiero saber qué piensas. Quiero saber qué teoría te convence más y por qué. ¿Crees que la presión de la fama jugó un papel importante en su ruptura? ¿O crees que su relación fue más compleja de lo que imaginamos? Comparte tus opiniones conmigo. Y ahora sí, para concluir este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Primero hablamos sobre el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm.
Luego exploramos las diferentes teorías sobre su relación, el romance genuino, el montaje publicitario y la posibilidad de que ambos factores hayan influido. Analizamos las pruebas que sustentan cada teoría, y tratamos de llegar a una comprensión más profunda de este misterioso romance. Finalmente concluimos que la verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, y que nunca sabremos con certeza lo que realmente pasó entre Andy y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta investigar estos temas y compartir mis reflexiones con ustedes. Y quiero agradecerles por su tiempo, por su apoyo y por sus valiosos comentarios. Ahora, antes de que te vayas, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gustó este vídeo, dale like. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también estén interesados en Andy y Kerem. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos futuros. Y por último, pero no menos importante, déjame tus comentarios abajo. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Tienes alguna teoría propia? ¿Hay algo que me haya perdido? Me encantaría saber tu opinión. Tu participación es muy importante para mí. También puedes sugerirme temas para futuros vídeos. ¿Qué otras parejas de celebridades te gustaría que analizara? ¿Qué otros misterios del mundo del espectáculo te gustaría que resolviera? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós.